Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga mucho más en esta hermosa noche. Agradezco a la pastora Marta Ramírez por la invitación que me hiciera de estar aquí con ustedes. Como ella dijo, pertenezco a la Iglesia Discípulos de Cristo de Amelia. Mi pastor Abner Melendi y su esposa Leilani Acevedo, allí estamos sirviendo al Señor, porque a eso Él nos llamó, a servir. Y estamos contentos, ¿verdad? Y en lo que los procesos se dan, nosotros seguimos sirviendo al Señor. Me acompaña mi amado esposo, Emanuel Vicenti, y mi niña Nilena, que está ahí de 2 añitos. La familia hermosa que el Señor me ha regalado, y doy gracias a Dios por eso. Quiero en esta hermosa noche compartir una palabra con ustedes. El Señor puso en mi corazón, la cual he titulado Los huesos nos esperan. No se asusten. Suena así como que medio extraño ese tema, pero Dios ministró mi corazón y sé que va a ministrar el corazón de esta iglesia, el corazón de cada uno de ustedes. Y yo le voy a pedir que me puedan acompañar al capítulo 37 de Ezequiel. Todos conocemos muy bien ese capítulo. Capítulo 37 del libro de Ezequiel. Y vamos a estar leyendo versículo 1 al 14. Bendito es tu nombre, Señor. Si lo tienen, me dicen amén. Amén. Y dice así la palabra del Señor. La mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y les cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente. Ven los 4 vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas, y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Y estableceré en tu propia tierra, entonces sabrás que yo el Señor lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque ella es poder, porque ella es vida, Dios.
Yo te doy gracias, Señor, por cada corazón aquí presente, por cada vida aquí presente, Señor. Gracias porque sé que tú continuarás hablando a esta iglesia, al espíritu de esta iglesia, Señor amado. En esta hora, Dios, tal y como pusiste en mi corazón, así he de hacer, Señor. Proclamar la palabra con la cual ministraste primero el mío, para así ministrar a este pueblo tuyo, Señor. En tu nombre, Dios, he orado. Amén, Señor, y amén. Quiero decirle, iglesia, que todo profeta de Dios recibe divina revelación. Y luego se le confía la responsabilidad de compartir este mensaje según Dios lo dirija. El privilegio más alto y más grande es ser escogido para ser un mensajero de Dios. Así como lo vemos con el profeta Ezequiel, eso fue un privilegio que Dios lo escogiera a él para hacer este acto tan poderoso. ¿No le parece poderoso a usted este acto donde simplemente Dios da una orden y él la obedeció? Así nos pasa a usted, a mí, ¿no? Cuando el Señor nos da una orden y tenemos que movernos, porque cuando el Señor habla hay que moverse, hermano. No nos podemos quedar quietos. Ezequiel en este capítulo 37 revela que el mensaje de Dios predicado en el poder de Dios puede transformar vidas, puede hacer de cosas que están muertas que vuelvan a la vida, puede hacer de aquello que pueda estar seco para sus ojos y los míos, que se transformen en algo útil y que tenga vida. Quiero que veamos a través de estos versículos que le acabo de leer cómo el poder de Dios provoca transformación, en este caso en huesos secos, pero en el caso de aquí de nosotros de hoy día, el Señor puede provocar transformación en todo aquello que usted y yo le permitamos que transforme. Sí, porque Dios lo va a hacer si usted y yo se lo permitimos. Así que yo quiero que me acompañe un poquito más y mencionarle unos puntos importantes que a mí me cautivaron y que me dieron una gran enseñanza y los quiero compartir con ustedes. Número uno, una de las cosas que aquí menciona el profeta y que yo quiero dejar en su corazón es que donde usted y yo podemos ver sequedad, Dios nos muestra potencial. Quiero decirle que los valles son un lugar de vulnerabilidad e incomodidad. Cuando yo leía esto, recordaba el Salmo 23. Aunque ande por valle de sombra o de muerte, dijo el salmista. ¿Sabe? Cuando yo vi este escenario de Ezequiel, yo dije, wow, no fue el único que pasó por un valle seco, por un valle sin vida. El salmista también se encontró en ese momento, pero concluyó ese versículo diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, con todo Jehová me recogerá. Y en medio del valle en el que se encontraba Ezequiel, hubo una intervención divina. Hubo una intervención divina. Aquellos que hemos pasado por algún valle sabemos que la única manera de salir de ese valle es con la asistencia e intervención de Dios. No es posible salir de un momento difícil, de un momento de sequedad, de un momento nostálgico, si Dios primero no interviene en nuestras vidas, hermano. Usted y yo necesitamos siempre la intervención de Dios para poder salir de cualquier circunstancia. Yo no sé en esta noche el valle por el cual usted esté pasando. Yo no sé cuántos huesos secos puedan haber en su vida, en la circunstancia, en lo que usted está viendo, en el panorama que usted pueda estar viendo en su vida. Yo no sé. Lo único que yo puedo reafirmarle en esta noche es que cuando usted puede levantar sus ojos y sus manos al cielo y decir, Señor, yo te necesito. Señor, yo necesito que tú intervengas en mi vida, en mi situación. Yo necesito escuchar tu palabra. Usted la va a escuchar. Usted va a escuchar esa voz de Dios. ¿Sabe? Podemos decir que así como el Señor llevó a Ezequiel a ese valle de huesos secos, así también nos toma a nosotros en lugares y escenarios
que a nuestro parecer, hermano, y a nuestra vida, lo único que usted puede estar viendo son huesos secos. Pero lo que realmente el Señor desea que veamos es que Él se ha de manifestar de manera sobrenatural en esa situación. Yo no sé lo que sus ojos están viendo en este momento, pero le puedo decir en esta noche, y por la enseñanza que me da Ezequiel y por esa vivencia tan maravillosa, que si usted le permite al Señor intervenir en esa situación, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y el Señor tiene una manera de obrar en nuestras vidas poderosa. ¿Sabe? A veces nosotros pensamos en nuestra humanidad que Dios se mueve de X o Y forma. Que Dios llega hasta aquí, hasta donde yo creo que llega. Pero lo maravilloso del Señor es que Él es sobrenatural. Y quizás nosotros estamos acostumbrados y adaptados a ver las cosas normales. Pero hermano, Dios no se mueve en lo normal. Dios no se mueve en lo que usted y yo podemos ver rutinario. Dios se mueve en aquellas cosas que a sus ojos y a los míos no las podemos entender. Dios se mueve en aquellas cosas que a nuestro parecer y a nuestro pensamiento nosotros no lo comprendemos. En eso es que Dios se mueve. En lo sobrenatural, porque Él va mucho más allá. Él va mucho más allá. Y yo me gozaba con el testimonio del hermano, porque Dios todavía hace milagros hoy. Dios todavía hace milagros hoy. Y las iglesias y nosotros como iglesias del Señor tenemos que comprender y proclamar esa verdad. Dios aún hace milagros. Yo no sé qué milagro usted está esperando, pero en esta noche yo le digo que Dios todavía se puede mover en ese milagro y lo puede hacer. Es en ese momento de lo sobrenatural donde el Señor nos puede preguntar: ¿qué estás viendo? Hijo, hija, ¿qué estás viendo? En tu escenario, ¿qué ves? Así como le preguntó Ezequiel. Y puede ser que no haya contestación de nuestra parte, pero Él nos dice: yo estoy viendo potencial en aquellas cosas que tú ves secas y sin vida. En esas cosas que tú estás viendo que no ves posibilidad. En esas cosas que tú estás mirando que no ves vida, que no ves un mover, el Señor en esta noche te dice: yo veo potencial. Quizás eres tú mismo el que te sientes estancado. Quizás eres tú mismo el que te sientes seco, el que te sientes ahí que no tienes vida. Pero en esta noche el Señor viene a recordarte que Él sopló aliento de vida en ti y es hora de que te levantes y camines hacia el propósito que Él te está llamando. Esta es la noche en la que el Señor te recuerda aquellas áreas que tú ves inservibles, aquellas áreas que tú ves inútiles. Yo le doy utilidad y yo le brindo potencial a tu vida. Lo segundo que quiero decirte a través de este capítulo de Ezequiel 37 es que la restauración que Dios hace nos conecta. Cuando Dios restaura, Dios conecta. En medio de esta experiencia de Ezequiel, podemos ver el mover de Dios de manera sobrenatural. Cuando el Señor envía la palabra, comienza a ocurrir una restauración. Cuando usted y yo llegamos al Señor, voy a hablar de mí, cuando yo llegué al Señor, yo llegué totalmente destruida. Yo no tenía rumbo en mi vida. Yo llegué a la edad de mis 18 años al Señor. Y yo viví una niñez y una adolescencia muy dura, muy difícil, muy sola. Tenía familia, tengo familia, pero la viví muy sola. En esas familias donde son disfuncionales, ese crecimiento donde está mamá pero no está a la misma vez, donde hay que trabajar porque ya papá no está en la casa. Entonces uno cuidando a los 11 años, un hermano de 2 añitos. Imagínense un adolescente cuidando a un hermano de 2 años, como cuidar a mi hija, ¿no? Para aquel momento era algo difícil. Entonces mis etapas de vida fueron como que aceleradas y adelantadas cuando no tenían que ser. Entonces cuando yo llego a la iglesia y comienzo a descubrir
y comienzo a experimentar ese aliento que Dios empezó a soplar en mí, hermano, hubo una restauración. Entonces yo sentía que mientras Dios me iba restaurando, yo me iba conectando con la iglesia y con su propósito. Por eso yo tengo que decirte en esta noche que si tú estás en este lugar y tú no te has conectado todavía con la iglesia y con el propósito de Dios, tú necesitas que Dios sople aliento sobre ti, hermano. Porque es imposible que una persona se haga llamar restaurada y que no se conecte con el propósito del lugar donde estás. Es imposible que una persona diga, el Señor me restauró y me levantó, pero todavía no entiendas la visión y el propósito que Dios pueda tener en el lugar donde tú estás. Y estoy hablando de la iglesia donde yo estoy predicando hoy. Si usted está aquí, usted tiene que entender que si Dios le restauró, es para que haya una conexión entre usted y el lugar donde usted está. Porque usted tiene que demostrar que usted es restaurado por el Señor. Y de acuerdo a esa restauración que Dios hizo, usted camina y marcha en el Señor y se conecta con el propósito de Dios. Cuando el Señor envía esa palabra, comienza a ocurrir esa restauración. Esto me ayuda a entender que aún aquello que no tiene vida, al escuchar las instrucciones del Señor, recobra vida. Porque ahí Dios lo que dijo, lo que mandó a hacer fue una instrucción. Cada hueso fue cubierto de carne. Cada músculo fue cubierto. Cada hueso se unió con el que le correspondía unirse, hasta llegar a ser el cuerpo en su estado original. Cuando usted y yo llegamos al Señor, después de una vida estar sin Él, o vivir sin Él, o de no conocerle, ¿sabe qué? Dios comienza a hacer tal restauración en nosotros que Él nos devuelve al estado original por el cual nos creó. Déjame explicarle un poquito más esto. Cuando usted nació, Dios ya desde el vientre de su madre, Dios lo formó. Pero si usted no fue criado en el Evangelio, las consecuencias de su vida fuera de los caminos del Señor le dieron tumbo para aquí y para allá. Usted tomó decisiones incorrectas, usted hizo cosas, yo hice cosas que no debía haber hecho. Y mi vida, lo que era original, lo que era el plan perfecto de Dios, se distorsionó. Porque yo decidí hacer lo que yo quise hacer fuera de los caminos del Señor. Una vez usted y yo decidimos llegar al Señor y permitir que Él soplara ese aliento de vida en usted y en mí, y permitir que Él cogiera el bisturí, ese divino que Él sabe y que Él tiene en su mano para operar cosas maravillosas en nosotros. Entonces, lo que por mi propia prudencia, yo distorsioné, Él comienza a darle forma. Entonces, lo que ya Él había destinado de manera original y natural, que yo dañé, pero yo decido volver a Él, Él comienza a darme forma. Y Él me vuelve al estado original por el cual Él me creó desde un principio, a usted y a mí. Bendito el nombre del Señor, hermano, eso es maravilloso. Saber que yo nací con un propósito y por las circunstancias de la vida que no vienen al caso, me distorsioné, pero Dios en su gracia y misericordia me tomó de su mano, me dobló sus mangas, metió su mano en el pozo cenagoso donde yo me encontraba, me rescata, me levanta, me limpia y me transforma y me hace una mujer nueva. Y lo hace usted un hombre y una mujer nueva. Eso es maravilloso, eso es el poder transformador del Espíritu de Dios. Ese es el soplo de vida que Dios es capaz de hacer en ti y en mí. Bendito es tu nombre, Señor. Qué hermoso saber que Dios nos vuelve a nuestro estado original. El Señor nos conecta con el propósito divino cuando nos vuelve a ese estado original. Nos une con aquello por lo cual fuimos destinados. El Señor me unió con el destino que Él tenía conmigo. Mira, lo menos que yo pensaba era estar predicando. Yo era la niña más tímida de toda la vida, digo yo, de la clase, de todo en la escuela. Yo prefería sacar una F en la clase que pararme al frente a dar un informe.
a ese nivel. Y lo menos que pensaba yo es que Dios me llamaría. Y aquí estamos obedeciendo. Pero eso el Señor lo hace cuando usted y yo somos transformados y nos conectamos con el propósito divino que Él tiene para nosotros. Esa restauración es la que nos conecta con otros. Sí, porque no soy yo sola. Yo tengo que conectarme con otros. Con ese hermano que usted tiene al lado, con el que tiene atrás, al frente. Usted tiene que conectarse, porque esto no es para mí nada más. Esto es para todo aquel que quiera. Para todo aquel que quiera, y para eso está la iglesia. Es la que nos ayuda a creer que podemos ser diferentes, pero mantenernos conectados con el propósito perfecto que el Señor ha preparado. Y yo te digo, iglesia, que estás aquí, hermano y hermana, conéctate con el propósito de Dios. Conéctate con el propósito de Dios. Si fuiste restaurado, conéctate con ese propósito. Lo tercero que quiero mencionarte es que la vitalidad del Espíritu está unida al orden. Es importante mencionar que el soplo del Espíritu a nuestras vidas nos ayuda a mantenernos equilibrados. Debemos cuidarnos porque podemos tener vitalidad, pero no tener orden. Usted puede tener los mejores talentos del mundo. Las mejores habilidades las puede tener usted, pero puede estar viviendo una vida desordenada. Y aquí los amén. Así dice mi pastor, se acabaron los amén. Pero es así. Podemos estar trabajando para el Señor al máximo. Usted puede estar dejando, como dicen por ahí, el pellejo, pero puede estar viviendo una vida desordenada. Y yo le vengo a decir en esta noche, y lo he aprendido, que cuando mi vida ha sido restaurada por el Señor, yo puedo tener toda la vitalidad del mundo y tener todos los talentos, pero tengo que procurar irme por donde el Espíritu me está llevando, obedecer la voz de Dios y que mi vida se mantenga ordenada. Ordenada. No soy perfecta, pero busco que mi vida esté ordenada en el Señor y que sea el Espíritu Santo quien me dirija en todo paso que yo doy, junto con mi familia. Cuando ocurre el soplo del Espíritu Santo de Dios, podremos experimentar cómo somos restaurados y transformados. Ese poder es capaz de traernos de la muerte a la vida, así como ocurrió en el Valle de los Huesos Secos. También en los valles de nuestras vidas, eso ocurre, hermano. Eso ocurre también ahí. Cuando sentimos el soplo del Espíritu y escuchamos esa voz de Dios, esa voz maravillosa que nos dice, profetiza. Es entonces donde entendemos que el mismo Dios nos da la autoridad para hablarle a esas áreas secas de nuestras vidas, para hablarle también a otros. Y pueden recapacitar, y que esas personas a las cuales usted y yo le hablamos pueden recapacitar y mira, y conectarse con nosotros. El Señor hoy te dice, profetiza. Así como le dijo a Ezequiel, me dice a mí, le dice a usted, ¿a qué tienes que profetizarle? Quizá eres en tu casa el único que le sirve al Señor y tengas que profetizarle a esos que están ahí a tu lado. Quizás en tu trabajo tengas que profetizarle a alguien que está afligido, angustiado. Quizás cuando sales, compañeros de trabajo, vecinos, hoy el Señor te dice, profetiza. Lo que te he dado, ¿qué estás haciendo con eso? Si ya el Señor sopló aliento de vida en usted, si ya el Señor sopló ese aliento en usted, ¿qué esperas para brindárselo a otros? Y que puedan decir, así como el Señor te restauró a ti, yo quiero que me restaure a mí también. Porque como les dije, esto no es para usted y para mí, esto es para todos. Siempre y cuando estemos dispuestos a profetizar,
siempre y cuando estemos dispuestos a hablar lo que el Señor nos está enviando a hacer, iglesia. Como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Estamos profetizando la palabra de Dios. Estamos hablándole a esos huesos secos que están allá afuera. Os voy a decir más. A veces hay huesos secos en la iglesia también. A veces se cuelan por ahí. Pero la iglesia está para profetizarles y decirle: en el nombre del Señor, en el nombre del Señor hablo a la sequedad de tu vida y levántate en el nombre de Jesús. En el nombre del Señor, usted y yo no estamos para juzgar ni para pisotear. Estamos para decirle a aquellos que entran por ahí, cansados de la vida, cansados de lo que le pueda ofrecer el mundo. Usted y yo estamos para decirle: a ti te digo en el nombre de Jesús, así como Dios me restauró a mí, te puede restaurar a ti. Levántate y profetiza en el nombre del Señor y recobra vida. Yo le hablo al espíritu de esta iglesia y le digo: en aquellas áreas que quizás hay sequedad, en aquellas áreas que todavía no ven lo que Dios le ha prometido, no te calles, iglesia. Atrévete a abrir tus labios en el nombre de Jesús y decir: Señor, en tu nombre lo haremos. Señor, en tu nombre iremos. Señor, en tu nombre profetizaremos, y todo lo que pueda estar muerto recobrará vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor, así es. Así es, iglesia. Porque el Señor no le dio la autoridad a los que no le sirven a Él. Nos la dio a usted y a mí, que hemos decidido poner la mano en el arado y caminar hacia adelante. Y cuarto y último, quiero decirte, iglesia, que hay nuevos comienzos a partir de hoy. No, yo lo voy a repetir otra vez. Hay nuevos comienzos a partir de hoy. ¿Sabe? Y esto lo digo porque cuando Ezequiel estaba en ese valle, lo que había era huesos, huesos y huesos. Pero cuando él obedeció la voz de Dios, dice ahí la palabra, lo dice ahí, que se levantó un gran ¿qué? Ejército. Ejército. El Señor es tan poderoso que es capaz de levantar ejército donde usted y yo no vemos nada. Donde usted y yo lo que vemos son dificultades y problemas. El Señor es capaz de levantar posibilidades. Y a partir de hoy, iglesia, nuevos comienzos del Señor. La transformación de Dios en nuestras vidas. Mira, hermano, nos abre nuevos caminos. Permite que sea Dios el que abra esos nuevos caminos en tu vida. Permite que sea Dios el que abra esos nuevos senderos en tu vida. Esas nuevas oportunidades y experiencias que trascienden mucho más de lo que nosotros pensamos. Bendito es tu nombre, Señor. Es en ese momento donde el Espíritu Santo ha escuchado la orden del Padre Celestial. Y las puertas de vida y esperanza se comienzan a abrir a nuestro favor. A veces nosotros nos sentamos muy cómodos a esperar, Señor, pero no llega nada, Señor, pero no vemos nada. Hermano, hace tiempo que el Señor dio la orden de que su iglesia marchara, creyera y confiara en Él. Hace tiempo que el Señor dio la orden de que usted y yo tenemos autoridad de parte de Él. Dije autoridad de parte de Él. Para decirle a aquellas adversidades, te mueves en el nombre de Jesús. Para decirle a la enfermedad, como ya ocurrió un milagro aquí, en el nombre de Jesús te va fuera del cuerpo. Oye, esas cosas ocurren cuando hay una iglesia que se conecta con el Padre Celestial, le cree en Él y confía en Él. Cuando uno puede ver que en las iglesias todavía ocurren milagros, es que uno puede saber con certeza de que aquí, en este lugar, se clama al Padre Celestial. Uno puede reafirmar en este lugar de que aquí se está siguiendo la orden divina y no la orden del hombre. Se está siguiendo lo que Dios está hablando. Entonces los milagros ocurren. Mira, yo me gozo por ese milagro. No en todos lugares se escuchan sanidades. Yo creo que ya las tienen como obsoletas.
Y es triste porque el Dios de los milagros todavía sana. El Dios de los milagros todavía restaura. Miren, cuando recibimos el soplo del Espíritu en nuestros valles de huesos secos, podemos experimentar cómo la manifestación del poder de Dios se hace visible. Lo que nosotros no vemos, cuando ocurre el soplo del Espíritu, lo podemos ver. Lo podemos ver. Pero es necesario el soplo del Espíritu. No de más nada ni de más nadie, del Espíritu de Dios. Y podemos escuchar la voz de Dios que nos dice: profetiza. Esa es la autoridad que Dios nos concede. Así como le dijo al profeta, nos dice hoy a nosotros, te dice a ti, iglesia: lo que ves muerto hoy, profetízale vida, iglesia. Tengo que decirte esto con todo mi corazón: lo que ves muerto hoy, profetízale vida. Lo que ves destruido hoy, profetízale restauración. Lo que ves enfermo hoy, profetízale sanidad. El Señor nos ha dado la autoridad por medio de Él. Profetiza, abre tus labios, atrévete a decirle a la muerte: mira, en el nombre de Jesús vive. En el nombre de Jesús sana. En el nombre de Jesús restáurate. En el nombre de Jesús, iglesia, atrévete a decirle: levántate y camina como un ejército. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Lo que se levantó en medio de estos valles, de este valle de huesos secos, fue un ejército. Fue un ejército. Yo quiero que usted entienda esto. No se levantaron 2 o 3. Un ejército es un ejército, hermano. Un ejército es mucha gente. Y esto me enseña, a mí me está enseñando que cuando yo escucho la voz de Dios y la obedezco, el Señor levantará ejércitos tras de mí. Cuando yo me levanto en el nombre del Señor y hago lo que Él me está diciendo, el Señor va a levantar, el Señor va a poner, el Señor va a añadir todo aquello que bendiga mi vida y mire, se mueva a mi favor y a favor de usted. Bendito es su nombre. Yo doy gloria al Señor porque Él está de mi lado y está de su lado también. Yo doy gloria al Señor porque Él puede hablar a mi vida y yo puedo obedecerle y ver la transformación cada día. Y en esta noche te pregunto, iglesia, ¿a qué valle de huesos secos le tienes que profetizar hoy? ¿Qué en tu vida necesitas recobrar vida y volver a su estado original? Medita ahí estos segundos que tenemos. Voy terminando y te digo, tengo que decirte que tienes la autoridad en tu boca. La autoridad la tienes en ti. Solo profetiza y verás el mover del Espíritu Santo de Dios obrar en tu vida. Ponte de pie, hermano y hermana, en esta noche. Bendito es el nombre del Señor. ¿A qué tienes que profetizarle? ¿Cuáles son los huesos secos de tu vida? ¿Cuáles son los huesos secos que has estado mirando hace tiempo y no te has atrevido a hablar? En esta noche el Señor te dice: ya no los mires más. Háblale, profetízale en mi nombre y verás cómo la circunstancia, cómo la situación de tu vida recobrará vida. Cómo lo que está destruido yo lo voy a transformar. Así nos dice el Señor. Simplemente abre tus labios, atrévete a abrir tus labios ahí donde estás y decir: Señor, estas áreas de mi vida están secas, pero hoy en el nombre de Jesús yo profetizo vida y tú harás el cambio y tú harás la diferencia, Señor. Oh, en esta hora, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Tú eres el que te mueves, tú eres el que te paseas, Señor. Oh, Padre, como pusiste en mi corazón, he hablado a este pueblo tuyo. Como pusiste en mi corazón, aleluya, he hablado a tu pueblo, Señor. Porque en el camino muchas veces nos encontramos huesos que quieren
desenfocarnos, que quieren, Señor, sacarnos de nuestra mirada a tu propósito. Pero en esta hora, Dios, eres tú el que estás de nuestro lado. Eres tú el que vas con nosotros. Eres tú el que vas con este pueblo, Señor, dirigiéndolos. En esta hora, Espíritu Santo de Dios, tú hablas a tu iglesia. Tú ministras a tu iglesia, Señor. Mira cada corazón aquí presente, Señor. Gracias porque sé que tu Espíritu ministra y habla las vidas, Señor, en esta noche. Tú te paseas, Señor. Eres tú el que te mueves. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, gracias porque tú hablas. Tú hablas, Señor. Y te doy gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén.